Bueno, como les mencionaba, por esa razón, el voltaje definido de la manera que ya mencioné es de hecho único, porque la componente longitudinal que tendría el campo eléctrico sería muy pequeña comparada con la componente transversal. Eso implica que eh, al final la componente longitudinal se puede despreciar, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el otro supuesto que se maneja en esta teoría de parámetros distribuidos? El que acabo de seleccionar, ¿sí? Se postula que el comportamiento eléctrico de la línea de transmisión se puede describir a partir de cuatro parámetros distribuidos. Esos cuatro parámetros distribuidos son una resistencia por unidad de longitud, una inductancia por unidad de longitud, una conductancia por unidad de longitud. Ustedes recordarán que la conductancia es el inverso de quién, Impedancia. la resistencia, ¿verdad? Y una capacitancia por unidad de qué, de longitud, ¿sí? Eh, el último postulado que se maneja es este que está aquí, que cada elemento de longitud muy pequeña de la línea de transmisión se puede modelar como el circuito que ahí tiene. Entonces, nuevamente voy a trazar aquí dos conductores paralelos, suponiendo que tengo una línea bifilar, ¿sí? O podría ahí dibujar un cable coaxial, pero es más difícil. Ahí tenemos una línea bifilar. Eh, si yo tomo un tramo muy pequeño de esta línea, entonces voy a suponer que tomo este tramito, ¿sí? Eh, Mejor lo dibujo con rojo. Entonces, lo tengo que quitar. Ahí está. Supongan que de esa línea de transmisión tomo un tramo muy pequeño, ¿sí? Esos dos conductores que están en rojo, supongan que tienen una longitud delta Z. Y vamos a considerar que delta Z es muy, muy, pero muy pequeño. Entonces, este pequeño tramo de línea de transmisión de longitud delta Z, ¿cómo lo vamos a modelar? Como el circuito eléctrico que aquí se presenta en la figura, ¿sí? Como una resistencia, ¿sí? Y una inductancia conectadas en serie y a su vez conectadas en paralelo con esta conductancia y este capacitor. Sí, esto que está aquí sería resistencia que finalmente estaría dada por esta cantidad, ¿sí? Eh, Aquí R, como les dije, es resistencia por unidad de longitud. Cuando esa resistencia por unidad de longitud se multiplica por la longitud de este tramo de línea, entonces este producto lo que nos da es una resistencia, este producto obviamente nos da una inductancia, este producto una conductancia y este producto una capacitancia, ¿sí? Que son básicamente los parámetros asociados a estos dispositivos que estamos considerando en ese circuito eléctrico, ¿sí? Pero noten algo, como les dije, como eso está modelando un tramo de longitud delta Z, la distancia que hay de este punto, de este puerto de entrada al puerto de salida, que es la distancia entre esos dos puertos, aquí se está indicando que es de longitud
de longitud delta Z, ¿sí? Pero bueno, como ustedes pueden ver, vamos a tener aquí un voltaje de entrada V de ZT. Voy a ver si puedo ampliar un poco. Ahí está. Entonces, como les decía, tenemos aquí un voltaje de entrada V de ZT, ¿sí? Eh, un voltaje V de ZT. Tenemos aquí en el puerto de salida un voltaje V que depende de la posición Z más delta Z, coma T, ¿sí? Entonces, en el tramo de línea que ya borré, que voy a exponer que es este punto corresponde a la posición Z de la línea y este punto corresponde a la posición Z más delta Z. Obviamente, si ustedes toman la diferencia entre esas dos posiciones, eso nos da delta Z, que corresponde a la longitud del tramo de línea de transmisión que estamos tomando. Bueno, ¿qué más se considera? Parece que aquí ya no lo escribí. Pero otro punto que no escribí aquí por lo que veo, me faltó, ¿sí? Otro punto importante que debe de aquí de considerarse es el siguiente. Las leyes de Kirchhoff no son válidas para la línea de transmisión en su totalidad, pero sí son válidas para tramos de líneas de transmisión de longitud muy pequeña. Como les dije, este tramo de línea de transmisión de longitud delta Z es muy pequeño. Entonces vamos nosotros a suponer que las leyes de Kirchhoff son aproximadamente válidas para esta red eléctrica. Eso significa entonces que las podemos aplicar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer si nosotros queremos estudiar el comportamiento de las líneas de transmisión ya mencionadas? Simplemente analizar este circuito que está aquí utilizando la ley de nodos y la ley de mallas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, voy a aumentar un poco, no demasiado. Creo yo que ahí es suficiente, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotros a aplicar aquí la ley de Kirchhoff relacionada con las caídas de tensión, ¿sí? Si nosotros aplicamos la ley de Kirchhoff asociada a las caídas de tensión, ¿qué es lo que tendríamos? Ustedes están de acuerdo que aplicando la ley de Kirchhoff asociada a las caídas de tensión, lo que tendríamos es que el voltaje en la entrada de este circuito, ¿sí? O de esta red eléctrica, mejor dicho, o sea, el voltaje V de Z de T debe de ser igual a la suma de las caídas de tensión, en este caso, ¿de quién? La que tenemos en esta resistencia, la que tenemos en esta bobina, más quién, más la caída de tensión que tenemos en la salida de esa red eléctrica, o sea, en el extremo derecho del tramo de línea de transmisión.
Eso, donde, eso ya lo podemos escribir. Aquí está. Lo voy a encerrar en un rectángulo. Esto que está aquí, ¿qué es? Es la caída de tensión que tenemos en el puerto de entrada, ¿sí? De Sí, esa red la corriente eléctrica. por resistencia, luego la inductancia por la derivada de la corriente. Está exacto, ¿verdad? Esta es la que tenemos en la resistencia, la que tenemos en la bobina. Y por último, como les dije, la caída de tensión que tenemos a la derecha. ¿Qué es lo que hacemos ya nada más? Estos dos primeros términos del lado derecho los vamos a pasar al lado izquierdo. Y este término que está en el lado izquierdo lo vamos a pasar al lado derecho. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda esta igualdad. Obviamente esta cantidad debería estar escrita en el miembro derecho, ¿verdad? Pero ya saben ustedes que también se puede escribir en el miembro izquierdo utilizando la propiedad reflexiva de la igualdad, si no mal recuerdo. O sea que si A es igual a B, B también es igual a ¿quién? A. Entonces, ¿qué es lo que se hace después? Como aquí aparece delta Z, se divide toda la ecuación entre delta Z. Por lo tanto, este delta Z se va, este delta Z se va, y este voltaje y este otro voltaje, pues van a estar divididos por delta Z. Eso está ya aquí. Esta ecuación se obtiene aplicando entonces la ley de Kirchhoff relacionadas con voltajes o caídas de tensión. ¿Sí? ¿Qué sucede si ahora nosotros suponemos que delta Z tiende a cero? Si delta Z tiende a cero, esta expresión que está aquí del lado izquierdo, cuando tomamos el límite, cuando delta Z tiende a cero, ¿eso qué nos va a dar? Nos va a dar la definición de derivada parcial. Si el voltaje no fuera función del tiempo, sería simplemente una derivada con respecto a Z. Pero como el voltaje depende de Z y depende del tiempo, entonces el límite de este cociente nos da una derivada parcial con respecto a Z. Entonces, la ecuación que se obtiene al final es esta. La derivada del voltaje V de ZT con respecto a Z va a ser igual a lo que está del lado derecho. Esa primera ecuación se conoce como una de las ecuaciones del telegrafista. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora nosotros aplicamos la ley de los nodos? ¿Sí? Vamos a suponer entonces nosotros que aplicamos esa ley, por ejemplo, en este punto. ¿Sí? O lo aplicamos en este, como quieran. Mejor en este punto. Y para que inclusive no haya problemas a la hora de hacer el análisis, voy a hacer esto. Supongan que lo que voy a poner ahí con morado no existe. ¿Sí? Bueno, ahí ya la regué. Este pedacito no existe. Este pedacito tampoco existe. Y entonces, ahí está. Así está mejor. Entonces vamos a aplicar la ley de corrientes en este punto. ¿Sí? ¿Están ustedes de acuerdo que aquí tenemos una corriente que entra a este punto? Y es básicamente ¿quién? Esta corriente I Z de T. Pero ustedes también estarán de acuerdo en que vamos a tener otras corrientes. La corriente que circule a través de este elemento, la corriente que circule a través de este elemento y la corriente que tenemos aquí. Esta corriente I que depende de Z más delta Z, T. ¿Sí? Entonces, tomamos en cuenta cuáles son las expresiones para las corrientes en, en estos dos elementos que están conectados en paralelo. ¿Sí?
Bueno, voy a borrar. Y entonces aplicamos, como dije nuevamente, la ley, pero ahora de los nodos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Lo que dije. La corriente I de ZT, sí, que es la corriente que circula en esta parte, va a ser igual a quién? A la corriente que circula en este elemento. ¿Sí? Pero la corriente que circula en este elemento, tomando en cuenta que la conductancia es el inverso de la resistencia, ¿cómo se va a expresar? Pues se va a expresar como lo que ahí estoy encerrando, como el producto del voltaje B, que depende de Z más delta Z, T, multiplicado por la conductancia. Después le agregamos la corriente que circula en el capacitor, que es dada básicamente por esta expresión, y le agregamos también la corriente I de Z más delta Z, T. ¿Sí? ¿Qué volvemos a hacer? Volvemos a hacer algo parecido a lo que se hizo antes. Este primer término, que es este término que está al lado izquierdo, se pasa del lado derecho. Estos dos primeros términos del lado derecho se pasan del lado izquierdo. Al final podemos reescribir la ecuación de esta forma. Y nuevamente se vuelve a dividir todo entre delta Z. Aquí ya lo hice. Y se vuelve a tomar el límite cuando delta Z tiende a 0. Por lo tanto, el término del lado izquierdo de la igualdad, este que está aquí, cuando tomamos el límite cuando delta Z tiende a 0, nuevamente, ¿qué va a hacer? Va a ser la derivada parcial con respecto a Z de la corriente. Y lo que tenemos de este lado, cuando delta Z tiende a 0, al final esta derivada va a tender a la derivada temporal del voltaje evaluado en Z, T. Por lo tanto, el resultado final que se obtiene es el que aquí tenemos. Lo que tenemos es que la parcial con respecto a Z de la corriente I de Z, T es igual a lo que está del lado derecho. ¿Sí? Bueno, la ecuación 1A y la ecuación 1B se conocen como las ecuaciones del telegrafista. ¿Por qué son importantes esas ecuaciones del telegrafista? Porque al resolverlas vamos a obtener la forma que tiene el voltaje y la corriente que se propagan en esa línea de transmisión. De hecho, se dice comúnmente que se obtiene la forma de las ondas de voltaje y corriente que se propagan en la línea. ¿Sí? Cuando obtengamos las expresiones para los voltajes y corrientes que se propagan en esa línea, entonces estaremos en condiciones de concluir algunas características importantes de este tipo de líneas. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer si nosotros queremos ya resolver estas ecuaciones? Esas ecuaciones del telegrafista se tienen que resolver para obtener las funciones B e I que satisfacen a las dos ecuaciones 1A y 1B. Pero estas dos ecuaciones son ecuaciones acopladas, porque la derivada parcial con respecto a Z del voltaje es proporcional, ¿sí?, a esto que está aquí, que es la corriente. De hecho, es la suma de dos términos, uno que depende de la corriente y otro que depende de la derivada temporal de la corriente. En la ecuación 1B tenemos que la derivada con respecto a Z de la corriente es igual a la suma de dos términos, uno que contiene al voltaje y otro que contiene a la derivada temporal del voltaje. Entonces, como en cada ecuación aparecen simultáneamente la corriente y el voltaje, que son las funciones a encontrar,
Por esa razón, las ecuaciones 1A y 1B se denominan ecuaciones diferenciales acopladas, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer para resolver esas ecuaciones? Lo más sencillo es desacoplarlas. Desacoplar esas ecuaciones significa que encontremos otras ecuaciones que se obtienen a partir de estas dos, pero en las que aparezca únicamente en una de ellas el voltaje y en la otra ecuación únicamente ¿quién? La corriente. Bueno, el método típico para desacoplar ecuaciones es pasar mediante las ecuaciones básicas o iniciales a lo que se denominan ecuaciones de onda. Entonces, para que nosotros pasemos a ecuaciones de onda, ¿qué es lo único que tendríamos que hacer? Caray, esto, ¿cómo le hago para bajar? Si queremos obtener ecuaciones de onda, lo único que tenemos que hacer, caray, voy a ver, aquí se ve. ¿Qué pasa si derivo con respecto a Z este voltaje? Obviamente debo de aplicar la misma operación. Bueno, si vuelvo a derivar esta parcial con respecto a Z, a ver, lo voy a indicar mejor. Toda la ecuación 1A la voy a derivar con respecto a Z. Esto significa que del lado izquierdo vamos a tener una segunda derivada parcial con respecto a Z del voltaje. Y como dije, del lado derecho tengo que aplicar la misma operación. Voy a tener aquí este factor que multiplica a la parcial con respecto a Z de esta corriente. Pero de acuerdo a la ecuación 1B, ¿quién es la parcial con respecto a Z de esta corriente? Esto que está aquí. Entonces, si la derivada parcial con respecto a Z de la corriente la sustituyo en esta ecuación 1A sobre la que estaba aplicando la derivada con respecto a Z, ¿qué se va a obtener al final? Mejor lo voy a hacer. Del lado izquierdo tengo una segunda derivada con respecto a Z. ¿De quién? Del voltaje. Eso va a ser igual a menos los corchetes por una parcial con respecto a Z de la corriente. Pero de acuerdo a la ecuación 1B, la parcial con respecto a Z de la corriente lleva un signo menos que con este otro menos se cancelan. Este primer corchete que contiene a R más L por la derivada temporal va a ser multiplicado por este segundo corchete que contiene a G más C por la derivada temporal. Entonces vamos a tener aquí un producto de corchetes. El primer corchete de la ecuación 1A por el segundo corchete de la ecuación 1B. Y eso va a multiplicar a su vez ¿a quién? Al voltaje. Vamos a tener entonces que la segunda derivada con respecto a Z del voltaje es igual al producto de estos dos corchetes actuando sobre el voltaje B. ¿Qué es lo que se obtiene? Una ecuación únicamente para B, para el voltaje. Si ahora yo tomo la parcial con respecto a Z de la ecuación 1B, otra vez aquí voy a tener una segunda derivada parcial con respecto a Z y del lado derecho voy a tener este corchete por una derivada con respecto a Z de este voltaje. Pero de acuerdo a la ecuación número 1, la derivada con respecto a Z del voltaje es otra vez lo que está del lado, en este caso, derecho. Entonces, este menos va a multiplicar a este menos, este corchete va a multiplicar a este otro corchete. ¿Y cuál va a ser el resultado final? Ya nada más lo voy a escribir. El resultado final va a ser que la segunda derivada parcial con respecto a Z de la corriente
es igual al producto nuevamente de los corchetes de las ecuaciones 1A y 1B. ¿Por quién? Por la corriente. Esas dos ecuaciones que acabo de escribir aparecen más adelante. Son ecuaciones de onda. Aparecen aquí. ¿Sí? Son estas dos. La ecuación 1C y 1D son las que se obtienen mediante lo que ya expliqué y corresponden a ecuaciones de onda. Una para el voltaje, la otra para la corriente que tenemos a lo largo de la línea de transmisión. Entonces, otra vez, si yo quiero obtener la forma que tiene el voltaje instantáneo y la corriente instantánea que se propagan en esa línea de transmisión, lo que tengo que resolver son las ecuaciones del telegrafista, o de manera equivalente tenemos que resolver estas dos ecuaciones de onda. Una vez que se obtiene la solución de cualesquiera de esas ecuaciones 1A y B o 1C y D, entonces con ello ya se obtuvo la forma de los voltajes corrientes a lo largo de la línea. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que se hace regularmente? Lo que se hace es suponer variación armónica en el tiempo. Ustedes recordarán que en su curso de cálculo de campos y ondas electromagnéticas, cuando vieron la parte de propagación de ondas, ¿qué fue lo que supusieron primero? Que la onda que iban a estudiar era una onda que dependía de una sola frecuencia, o sea, una onda electromagnética monocromática. ¿Sí? Cuando ustedes empezaron a hacer el estudio de esas ondas, introdujeron lo que se llama notación fasorial. Más adelante, como dije, mencionaré algunas cosas relacionadas con la dependencia en la frecuencia, pero una vez que hayamos obtenido ya ciertos resultados de los cuales se puede elaborar una discusión. ¿Sí? ¿Qué vamos nosotros a suponer entonces? Vamos a suponer que los voltajes y corrientes varían en el tiempo a una sola frecuencia. Es decir, vamos a suponer que dependen armónicamente del tiempo. ¿Sí? Y el régimen, de hecho, es senoidal permanente. Entonces, en otras palabras, vamos a suponer que el voltaje instantáneo tiene esta forma y que la corriente instantánea tiene esta forma. Entonces, lo que tenemos aquí es que el voltaje instantáneo es la parte real de un producto. El primer factor es un voltaje que depende únicamente de la posición, y el segundo factor es una exponencial temporal de argumento imaginario. ¿Sí? Lo mismo en esta otra fórmula. La corriente instantánea es la parte real del producto de una corriente que solo depende de la posición por una exponencial de argumento imaginario. ¿Sí? E a la I omega t. Entonces, vamos a exponer que de esta forma dependen con respecto al tiempo el voltaje y la corriente. Y vamos a sustituir entonces las dos expresiones, tanto en la ecuación 1 como en la ecuación como en la ecuación 2. O sea, vamos a sustituir en la ecuación 1C y 1D, e inclusive también en la ecuación 1A y 1B. ¿Sí? Si nosotros hiciéramos la sustitución y toda el algebrita, que es muy sencilla, lo que obtendríamos entonces es que esta ecuación es equivalente a la ecuación 1A,
Esta ecuación de aquí sería equivalente a la ecuación 1b. Esta ecuación de aquí es equivalente a la ecuación 1c y esta ecuación de aquí es equivalente a la ecuación 1d. Bueno, ¿cómo se le llamaban a estas funciones que solo dependen de la posición? En su curso de campos y ondas electromagnéticas les denominaron fasores. Esta B que solo depende de Z es el fasor voltaje y esta I que solo depende de Z es el fasor corriente. Esta I minúscula es una corriente instantánea, esta B minúscula es un voltaje instantáneo. ¿Sí? Bueno, entonces estas ecuaciones 2A, 2B, 2C y 2D, de hecho suelen denominarse, las dos primeras, la 2A y la 2B, suelen denominarse ecuaciones fasoriales del telegrafista. Y las ecuaciones 2CD suelen denominarse ecuaciones fasoriales de onda. Solo es un nombre, ¿sí? En realidad las ecuaciones 2C y D no son ecuaciones de onda. Las que son ecuaciones de onda son la 1C y la 1D. Pero bueno, eso es nada más terminología que suele usarse para hablar un poco menos. Bueno, ¿qué es entonces lo que faltaría? Lo que faltaría es resolver esas cuatro ecuaciones. O lo que se puede hacer es resolver las ecuaciones 2C y 2D. Y por último, sustituir las soluciones obtenidas en las ecuaciones 2A y 2B. Y después se tendría nada más que hacer un poquito de álgebra para ver cuál debe de ser la relación que existe entre algunas constantes que aparecen en la función voltaje y algunas otras constantes que aparecen en la función corriente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Lo más sencillo es resolver la ecuación 2C y D. ¿Sí? Vamos a exponer nosotros entonces que resolvemos las ecuaciones 2C, 2A, perdón, 2A, no, 2C y 2D. ¿Sí? Aquí hay que notar algo. ¿Qué tenemos en la ecuación 2C? Tenemos esta segunda derivada del voltaje que multiplica a esto que está aquí. Bueno, perdón, eso es igual a esto que está aquí. Pero de entrada esto es un producto. Es un producto de dos cantidades constantes. R, L, G y C asumimos que son constantes. ¿Sí? Es básicamente una constante. Lo que tenemos del lado derecho multiplicado por el voltaje V de Z. Bueno, resulta que la solución de esta ecuación es inmediata. De acuerdo a su curso de ecuaciones diferenciales, la solución de esta ecuación es lo que está aquí. Es una constante por una exponencial e a la menos gamma z más otra constante por la exponencial e a la gamma z, donde falta determinar de entrada el valor de gamma. ¿Sí? Igualmente, la solución más sencilla de esta ecuación 2D, perdón, es esta. Tiene la misma forma que la ecuación, que la expresión, perdón, para el voltaje. Solo que aquí aparece una constante C', aquí una constante ¿qué? D'. ¿Sí?
Bueno, lo que ustedes vieron en su curso de ecuaciones diferenciales me permite inferir, o nos permite de hecho inferir rápidamente, que la solución más sencilla de esta ecuación 2c es esto, y que la solución más sencilla de esta ecuación 2b es esto. ¿Sí? Donde gamma es una constante que es dada por la raíz cuadrada del producto de los dos corchetes, o sea, R más I omega L que multiplica a G más I omega Z. Entonces, ese es un primer resultado. La forma de los voltajes corrientes que se propagan en la línea es dada por esas ecuaciones B de Z e I de Z, donde gamma se conoce como parámetro de propagación. ¿Sí? Y es igual a la raíz cuadrada del producto de R más omega L por G más omega C. Voy a borrar otra vez. Caray. Pero ¿qué sucede si ahora estas dos ecuaciones? ¿Qué sucede si esta ecuación y esta ecuación las vuelvo a sustituir en esta ecuación 2a y en esta ecuación que 2b? Si procediéramos a sustituir esas dos ecuaciones en las ecuaciones 2a y 2b, ¿qué es lo que obtendríamos? Haciendo algo de álgebra obtendríamos estas relaciones. La constante A' que corresponde a la solución para B dividida entre la constante C' que corresponde a la solución para I es igual a menos este coeficiente B' dividido entre esta constante D'. Y eso a su vez es igual a una cantidad Z sub 0 que vamos a definir como impedancia característica de la línea de transmisión, y que además es igual a la raíz